Cordial saludo para todos los estudiantes del módulo virtual de Física Mecánica de la institución universitaria Pascual Bravo. Con este video aprenderá a determinar el equilibrio de fuerzas y a aplicarlo en la solución de situaciones problemas reales. Para comenzar, planteemos la siguiente situación. Un cartel de 100 kilogramos se ensambla, como se indica en la siguiente figura. Supongamos que vamos a colgar un cartel. Determine las tensiones en los cables. Listo. Y asuma, aquí vamos a establecer en los cables, y establezcamos que la masa del cartel es de 100 kilogramos. Listo. Vamos a partir de esas dos indicaciones. Muy bien. Tengo la tensión 1, tengo la tensión 2. Es un cartel que está colgado en la pared. Veo que el primer punto en el que estoy señalando está ubicado a una distancia de 2.4 metros vertical y horizontal 2,8 metros, mientras que el otro punto está a una distancia vertical de 2 metros y una distancia horizontal de 1,3 metros. Entonces lo primero que tenemos que determinar son esos valores del ángulo. Aquí yo lo llamé teta, aquí lo voy a llamar alfa. Listo. Entonces, interpretemos primero, para determinar alfa, aplico la inversa. Entonces, inversa del opuesto sobre el adyacente, que sería, en este caso, 2,4 sobre 2,8. 2,4 es el opuesto sobre el adyacente 2,8. Entonces, teta va a ser igual tangente inversa de 2,4 dividido 2,8. Pero yo obtengo un valor de teta de 40,6 grados. Lo mismo voy a hacer entonces para el otro vector. Siempre va a ser la componente y sobre la componente x. Entonces aquí sería 2 metros, tangente a la menos 1 de 2 metros sobre 1,3 metros. Como lo pueden observar. Tangente a la menos 1 de 2 sobre 1,3 metros. Pero y obtengo un valor del ángulo de 56,98. ¿Listo? Entonces lo primero, encontremos el peso del cartel. Como tenemos que son 100 kilogramos, entonces se multiplica 100 kilogramos por la aceleración, que es 9,82 metros por segundo cuadrado. Pero yo tengo un peso, un valor del peso de 982 newton. Ahora, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Primero, interpretámoslas. Observe que si la componente de este vector, que lo que vamos a hallar, vamos a descomponer la componente de este vector T1 y las componentes de este vector T2. La componente T1 tiene el ángulo, ¿cierto? Entonces aquí en la componente T1 en X sería negativa, mientras que la componente T2 en X sería positiva. Y también cabe notar que ambas en Y son positivas. Las componentes que vamos a encontrar en Y, tanto para T1 como para T2, son positivas. Listo, entonces la sumatoria de fuerzas daría la siguiente. Sumatoria de fuerzas en X es igual a menos la tensión 1 por el coseno del ángulo, que es 40,6, más la tensión 2 por el coseno del ángulo, que es 56,98. Y esto lo igualo a 0 porque en X no va a haber movimiento. Listo. No hay más fuerzas. Y la sumatoria de fuerzas en Y. Las positivas son T1, seno de 40 grados, 40,6 grados, más T2, seno de 56,98 grados. Esas dos fuerzas se deben equilibrar con 982 newton. Entonces tendríamos dos ecuaciones. Esta sería la ecuación número 1 y esta sería la ecuación número 2. Siempre para este sistema se aplican las mismas ecuaciones. Lo único que variaría serían los ángulos y el valor de la magnitud del cartel, del cuerpo que se plantea el diagrama de cuerpo. Muy bien, para hallar la tensión 1 vamos a aplicar Kramer. Listo, entonces voy a establecer dos determinantes, un determinante en el numerador y un determinante en el denominador. En el numerador voy a comenzar como para hallar la primera componente. Entonces empiezo escribiendo en la primera columna el 0 y el 982, 0 y 982. Y en la segunda columna los coeficientes que están antes de la igualdad. Entonces aquí los de T2 en este caso, coseno de 56,98 y seno de 56,98, como lo pueden observar. En el denominador, la matriz de coeficientes sería menos coseno de 40,6
y seno de 40.6 van acá. Y acá coseno de 56,98 y seno de 56,98. Listo, desarrollo los determinantes. De 0 por seno de 56,98 me da 0. Menos porque siempre es menos. 982 por coseno de 56,98 me da 535,122. En el denominador, menos coseno de 40.6 por seno de 56,98 me da 0.637. Menos porque siempre es menos. Coseno de 56,98 por seno de 40.6 me da 0,355. Entonces, opero en el denominador. Menos 0.637 menos 0.355 me da menos 0.992. ¿Listo? Entonces, aquí obtengo menos 531 menos 122 sobre menos 0,992. Opero y obtengo un valor de la tensión de 539,4 newton, porque estamos hablando de newton. Ahora, ¿cómo encuentro la tensión 2? Para encontrar la tensión 2, entonces voy a cambiar la columna de T2 por la columna de los términos independientes 0 y 982, como lo pueden observar. Entonces en la primera columna van los de T1 menos coseno de 40.6 y seno de 40.6, como lo pueden observar. En el denominador es la misma matriz, tenga eso presente, que es la misma matriz, la matriz de coeficientes. Ahora acá, menos coseno de 40.6 por 982 me da menos 745,604. Y menos, porque siempre es menos, 0 por seno de 40.6 me da 0. Ahora en el denominador escribo lo mismo, el mismo valor que me dio con menos y todo, menos 0,992. Opero, pues lógicamente en el numerador me da el mismo 745,604 negativo. ¿Listo? Y al dividirlo con menos 0.992 me da 751,6 newton. Y así obtuve las tensiones entonces en los cables, en T1 y T2. T1 en este caso nos dio 539,4 newton y T2 756 newton.